Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva exploración de Ursula Pfeiffer POV, Ursula Pfeiffer Point of View, en español Ursula Pfeiffer Punto de Vista. Y bueno, el tema de hoy es cuestionando las verdades incuestionables. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de qué son estas verdades incuestionables, a qué responde su uso, cómo se llevan a cabo y qué buscan generar qué busca generar este uso precisamente de las verdades incuestionables y cómo en realidad son no solamente más allá de una estrategia, diría que es una táctica para influenciar. Bueno, vamos a ver para todo lo que sirven, pero bueno, vamos a ver además de eso cómo podemos luchar, cómo podemos resistir a los efectos que el uso de estas verdades incuestionables tienen no solamente en la sociedad, es decir, en el diálogo social, sino incluso en el individuo, en nosotros mismos. Entonces, bueno, comencemos por preguntarnos qué son estas verdades incuestionables. Y son en realidad un discurso ideológico presentado como verdades absolutas dentro de un paquete, presentadas simplemente como información muchas veces. Y en ese sentido no nos damos cuenta que en realidad lo que se nos está vendiendo, lo que se nos está presentando, lo que se nos está inyectando intelectualmente es una ideología, es un punto de vista ideológico que tiene impacto tanto social como incluso político y económico. Son además estrategias o tácticas que lo que hacen es anular el diálogo social porque son incuestionables. No se presentan como espacios de discusión, porque entonces ya no son estrategias de influencia, estrategias que precisamente se basan en lo absoluto. Cualquier idea que se presente como un espacio de diálogo, un espacio de cuestionamiento, y los invito, por supuesto, a que cuestionen lo que les estoy diciendo, lo que les estoy compartiendo. Este es mi punto de vista, es un punto de vista, pero es un punto de vista que espero que sirva precisamente para iniciar el diálogo, para ver hasta qué punto estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo y cómo o qué consideramos que es mejor para nosotros desde nuestro propio punto de vista. Entonces, si hablamos de qué cosas son estas verdades incuestionables, son aseveraciones que encontramos en distintos ámbitos, como vamos a ver, ámbito político, ámbito informativo, en todos los ámbitos sociales. A veces también se dan en el ámbito privado, es decir, en conversaciones de uno a uno, y es verdad que sirven el mismo propósito, pero hoy nos vamos a enfrascar en aquellas verdades incuestionables o absolutas que se comparten dentro del discurso social precisamente para promover una ideología y para anular la opción de cuestionamiento y de diálogo social. Ahora, ¿a qué responde el uso de discursos anclados en estas verdades incuestionables? Bueno, la pregunta, supongo que podría conseguir a esta otra pregunta, sería ¿qué observamos en este tipo de afirmaciones que parecen abundar en todas las plataformas sociales, sin importar país, idioma ni cultura, ni siquiera una ideología o un posicionamiento político? Porque vemos que el uso de estas verdades absolutas, estas verdades incuestionables, las puede hacer alguien de derecha, alguien de izquierda, alguien conservador, alguien progresista, o como lo que se llama, ¿no? Progresista. En fin, no hay una regla
en cuanto a quiénes la pueden usar. Lo que hay es un entendimiento de que son efectivas para ciertas cosas. Peter York, que es un consultor, autor y comentarista británico, dio recientemente una conferencia, o en todo caso esta plataforma que se llama The Institute of Art and Ideas y que tiene mucho contenido muy interesante de distintos pensadores. Bueno, se compartió en esta plataforma una conferencia que dio precisamente Peter York. Y él dio la casualidad, y yo no sé si es que estamos siendo vigilados en todo lo que escribimos, hacemos, aún lo hagamos de manera privada en nuestra computadora, y que de alguna manera el algoritmo inmediatamente ve cuáles son nuestros temas de interés. Pero bueno, dio la casualidad que esta semana y hoy, mientras estaba revisando los puntos que vamos a tratar en esta exploración, apareció este video dentro de mi feed, ¿no? De redes sociales, en este caso de YouTube. Ahora, es verdad que yo sigo a este Instituto de Arte y de Ideas, porque encuentro muy interesante los pensadores, los distintos conferencistas que incluyen dentro de su contenido. Entonces, en todo caso, no creo pues que haya una confabulación de the Institute of Art and Ideas con lo que pensaba exponer ahora y con YouTube, digamos, sino que más bien vamos a decir que es un sincronismo del universo, de esos sincronismos que Carl Jung tantas veces hablaba, ¿no? De que de alguna manera basta que estemos atentos en un tema para que comiencen a aparecer precisamente distintas versiones de ese tema que van alimentando nuestra curiosidad como parte de este colectivo humano que somos. Y bueno, lo que decía Peter York, que hablaba precisamente de este tema, es que las verdades incuestionables en realidad se tratan de guerras culturales y por eso es que no importa qué ideología, qué país, qué cultura las use, porque finalmente son simplemente armas, herramientas dentro de una estrategia que responde o cuyo contexto es una guerra cultural. Y él precisamente hablaba de eso. Él hablaba de las guerras culturales y dentro de estas guerras culturales hacía mención en otros términos de lo que he denominado verdades incuestionables dentro de este espacio. Y lo que él decía es que el uso de estas verdades incuestionables responde básicamente a 4 deseos de la persona que los utiliza. 1, dominar la narrativa del diálogo social. 2, desmoralizar a la población y al ciudadano de a pie que al escuchar estas verdades absolutas no tiene mucho espacio para cuestionarlas. 3, llevarnos a reaccionar en vez de razonar, por eso apelan a la parte emotiva, y nos recuerda además que esta táctica de usar verdades absolutas no responde necesariamente al individuo que está hablando, sino que responden a intereses políticos y económicos. Y esto es extremadamente importante tenerlo en mente. Cuando una persona dentro de las plataformas sociales, y esto puede ser en una conferencia, es decir, en nuestro mundo 3D, puede ser en una plataforma de red social, puede ser en la televisión, en fin, cuando una persona está exponiendo un punto y lo que hace es basar su propuesta, sus ideas, en verdades incuestionables, donde no hay lugar para el diálogo social, en realidad está fomentando una ideología, como decíamos, y en este caso no se trata del individuo, sino en este tipo de estrategias hay un grupo con intereses afines por detrás.
A veces hay un pago directo precisamente para promover, ya sea directo, es decir, te pagamos para que tú fomentes tal cual o lo que fuera ideología. Y otras veces es un pago indirecto, es decir, yo puedo auspiciar tu espacio, puedo incorporarte dentro de mi grupo de interés, etcétera, etcétera. Las verdades incuestionables usadas como estrategia no son simplemente una iniciativa personal e individual. Responden a una estrategia de grupos de interés, tanto políticos como económicos. Entonces, diríamos que para agregar un poco a lo que dice Peter York, y su conferencia está en inglés, pero por supuesto ustedes pueden ponerla con subtítulos en español, búsquenla si quieren en YouTube, acuérdense, The Institute of Art and Ideas, y su nombre es Peter York y está hablando sobre las guerras culturales. Y bueno, para agregar un poco a lo que Peter York expone, yo diría que las verdades incuestionables se usan dentro de una estrategia que busca polarizar, busca manipular la opinión pública, busca desinformar, precisamente porque se trata de hacer que las personas reaccionen y no analicen, y busca crear miedos infundados. Evitar el diálogo social, anular el diálogo social, influenciar la toma de decisiones colectivas, justificar acciones y decisiones que van en contra de los principios que supuestamente defienden. Y esto puede parecer que es una contradicción, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a fomentar ideas que van en contra de lo que yo supuestamente defiendo, de lo que supuestamente creo, etcétera? Bueno, para darles un ejemplo, es, por ejemplo, aquellas personas que se presentan como grandes liberales y, sin embargo, en el trasfondo de sus propuestas, lo que encontramos es que van en contra de las libertades individuales. Yo no puedo ser una persona liberal si es que voy en contra de las libertades individuales, porque eso es precisamente, junto con la propiedad privada, el derecho del individuo a su libertad en distintos ámbitos está el corazón de lo que llamamos el liberalismo. Una cosa no puede ir sin la otra. Y sin embargo, encontramos que muchas personas que se presentan como grandes liberales no respetan el derecho de los demás, sino más bien quieren controlar ciertos grupos. Pero así no funciona, pues. Si uno es liberal, tiene que respetar a todos los individuos y la libertad, porque lo que prima ahí es la libertad del individuo, sin importar de quién se trate. No funciona un liberalismo que está dirigido solo a un grupo de personas, a un estilo de individuo, a un tipo de individuo, pero a otros no. Entonces ahí es esa contradicción, es una que encontramos generalmente en aquellas personas que postulan estas verdades incuestionables. Y finalmente, lo que hace la verdad incuestionable es que desvía la atención de los problemas apremiantes. Generalmente, estas verdades incuestionables, precisamente a la hora de manipular la opinión pública a través de la desinformación, de polarizar para que no se intercambien ideas y se llegue a una conclusión más nutrida, una conclusión más fundamentada, más informada, precisamente al desinformar, al crear estos miedos infundados donde uno reacciona frente a un supuesto hecho en lugar de pensar y razonar sobre el hecho para actuar de una manera consciente, se evita el diálogo social. Como diría o como dijo Peter York, se distrae
a la población. Se domina la narrativa del diálogo social para que las personas viren la mirada, no hacia los problemas más importantes, porque son los más difíciles de resolver, sino a problemas puntuales que a veces verdaderamente ni siquiera son problemas. Pero con eso, con esa distracción, un actor político, un actor económico, puede dejar o puede librarse de ser cuestionado por no presentar, por ejemplo, propuestas que respondan a esa realidad apremiante y responda a esos problemas que verdaderamente necesitan ser resueltos para el bienestar social. Entonces, les quiero aquí presentar, bueno, dos cosas. Uno, esta desviación de atención hacia los problemas apremiantes, por ejemplo, como son la disminución de trabajo, uno por la automatización o por los costos, y diría disminución de trabajo sobre todo bien remunerado, ¿no? Generalmente lo que se está buscando hoy en día es abaratar costos, lo que significa que el trabajador que espera una paga que responda al costo de vida esté en pierde, porque los trabajos van a ir a aquellas locaciones geográficas donde los individuos por distintos motivos estén dispuestos a aceptar una paga menor. Por otro lado, ese trabajador que estaba acostumbrado a trabajar en ciertos rubros industriales está viendo que muchos de esos trabajos están desapareciendo, ya sea a la mecanización de ese trabajo o incluso, ya sea, por ejemplo, en el caso del periodismo, a la inteligencia artificial, donde muchos de aquellos que redactaban las noticias ahora se ven reemplazados por una inteligencia artificial que redacta las noticias por ellos, por ende se hacen irrelevantes. Por supuesto, y esto podemos hablar otro día, que hay en muchos países como Estados Unidos, aquellos países que hay cierta reglamentos, regularización de esto, donde se exige que se diga claramente que el contenido está siendo escrito por inteligencia artificial. Pero eso no ha evitado que hayan, por ejemplo, grandes despidos en medios periodísticos. Entonces, junto a estos problemas como la creciente influencia además del sector privado en el quehacer político, todos esos son problemas apremiantes. Y si no creen que son tan apremiantes, bueno, un gran ejemplo es que, por ejemplo, ayer Donald Trump, que es el presidente reelecto, ¿no? Electo a tomar su presidencia a finales de enero en Estados Unidos, a tomar la presidencia, acaba de denominar o acaba de nombrar o nominar a Elon Musk como la cabeza de un nuevo departamento, que viene a ser como una entidad que va a dar una consultoría para buscar eficiencia dentro del gobierno federal. Hablar de eficiencia en realidad es hablar de hacia dónde tienen que ir los fondos federales de Estados Unidos. Y dado que Elon Musk es uno de los principales proveedores del gobierno estadounidense, obviamente hay un conflicto de interés. Pero el conflicto de interés existiría si es que en las decisiones políticas y económicas del país incuestionablemente se hacen desde el sector público, desde los agentes políticos, pero cada vez vemos más influencia del sector privado dentro de las decisiones políticas y socioeconómicas de un país, incluso de Estados Unidos, sino sobre todo de Estados Unidos, si lo vemos a través de los lobbies y, por ejemplo, de esta creación de un nuevo departamento de eficiencia o casi como un ministerio de eficiencia, que si no va a ser una institución gubernamental, va a dar su consultoría, va a ser pertinente, o mejor dicho, va a dictaminar dónde se debe de recortar el presupuesto y dónde se debe invertir dinero del Estado, en qué sectores y con qué proveedores.
En fin, nuevamente, esta es una de el desviar la atención de los puntos más álgidos, de los problemas más apremiantes, es uno de los motivadores principales de este surgimiento de verdades incuestionables, de esta estrategia de desviar la atención del ciudadano de a pie. Entonces, por un lado está totalmente dominar el diálogo social, es más, podríamos decir destruir el diálogo social, destruir el cuestionamiento, llevar a que un ciudadano esté más desinformado, más reactivo y que además de eso no esté enfocándose en las cosas que verdaderamente le están afectando, sino que vire la mirada hacia problemas que pueden existir como conflictos, pero que no son tan abrumadores, no son tan urgentes como otros problemas que sí afectan su día a día. Entonces, vamos a recapitular. Si hablamos de cuáles son los motivos por los cuales o cuáles son las motivaciones detrás de las verdades incuestionables. Las motivaciones de las verdades incuestionables son dominar la narrativa del diálogo social, desmoralizar a la población, al ciudadano de pie, llevarnos a reaccionar en lugar de razonar, responder o fomentar ciertos intereses políticos y económicos, polarizar a la población, manipular la opinión pública, desinformar, crear miedos infundados, evitar el diálogo social, influenciar la toma de decisiones precisamente colectivas, sociales, públicas, justificar acciones y decisiones que van en contra incluso de las supuestas ideologías o posicionamientos ideológicos de las personas que comparten estas verdades incuestionables y desviar la atención del ciudadano de lo que verdaderamente importa. Y aquí yo les quiero compartir un video. Lo he escogido arbitrariamente simplemente porque me lo pasaron recientemente, hablando de sincronismos universales. Pude haber usado, por ejemplo, el video donde Donald Trump, en uno de sus discursos como candidato aún, dijo de que, por ejemplo, los inmigrantes en Estados Unidos estaban comiéndose las mascotas de los residentes de una ciudad en particular, pero bueno, en realidad él dijo que en general los inmigrantes estaban comiéndose las mascotas de los estadounidenses. No vamos a entrar ahí, pero pudo haber, ese es un ejemplo de una verdad que se presentó como el ejemplo de un discurso que se presenta como una verdad incuestionable. Por supuesto que después se cuestionó, es más, se probó de que no es verdad, pero para un sector de la población ya quedó como una verdad incuestionable. Y en ese sentido se viró, si estaban en duda, se viró su perspectiva, se viró su opinión, motivada precisamente por el miedo ante estos salvajes inmigrantes que incluso estaban comiendo mascotas. Pero bueno, no. Lo que voy a hacer es compartirles un video y vamos a compartirles aquí. Acá viene. Solamente para darles un contexto, este es un comentarista, en realidad, no sé si llamarlo periodista, Diego Acuña, no lo conozco bien, pero me pasaron este video y me pareció un excelente ejemplo para el tema. El tema de nuestros tiempos, el tema que le ha tocado vivir y la batalla que nos ha tocado librar a mi generación, a los que estamos hoy en día en una edad activa, con una voz que alzar, con una energía por dar esta lucha, y esa es la defensa del ser humano tal y como lo conocemos ante la amenaza de la modificación del manoseo
de la manipulación perversa que la convergencia de tecnologías está trayendo. Ese es el debate. La defensa de la mujer biológica, la defensa de la vida ni se diga, ¿no? Pero si queremos hablar de ponerle un freno al bloqueo de las hormonas, a la hormonización adversa en todos casos, al bloqueo de la pubertad, a la mutilación de genitales, a la aniquilación de las capacidades reproductivas en los niños, al adoctrinamiento en las escuelas, a la insensatez, al aniquilamiento de la mujer en sus campos exclusivos, como es desde el baño hasta los deportes femeninos. Esos son los temas por antonomasia de estos tiempos. Y el otro día lo dijo una periodista que yo admiro mucho. Bueno, y aquí vamos a poner en alto el video. Pero escuchando a esta persona, uno pensaría pues que ha habido una ola de un surgimiento masivo de personas transgénero en el Perú. Resulta que esta persona es del Perú. Y uno pensaría, bueno, ¿cuáles son las cifras? ¿No? Eso fue lo primero que busqué. O sea, pareciera, pues, hay que frenar, ¿no? Hay que frenar esta ola, este cambio masivo. Parece un problema especialmente apremiante. Las mujeres están en riesgo, están en peligro. Además de eso, hasta el derecho a la vida está en peligro ante esta situación, y todos me incluyo más o menos en su generación, todos nosotros, me imagino que todas las personas activamente políticas, etcétera, deberían estar involucradas en parar pues este problema masivo. Bueno, entonces hice una investigación y lo que encontré, para comenzar, es que en el país del comentarista, no existen datos sobre esto, y no existen datos no porque haya una ola masiva de personas transgénero, que básicamente ahí se centra su punto, ¿no? Es esta apertura a las personas transgénero que debería, según lo que nos dice, causarnos terrible miedo. Y no es que no existan datos por el número masivo de casos, sino más bien al contrario, y estuve investigando, se desconoce el número exacto de personas que se han sometido a procedimientos de afirmación de género, para comenzar, y se sabe que es que se desconoce en parte porque se debe a que hay un acceso limitado precisamente a estos procedimientos en el Perú. Y además de eso, hay una falta de disponibilidad de atención médica en estos casos. O sea, es imposible, sin que haya números para comenzar, poder hacer una afirmación de este tipo. Y aquí hay que remarcar algo importante. Este comentarista, este conductor, se presenta como periodista. ¿Y acaso el periodismo no está obligado a basarse en cifras, en hechos, en datos además verificados? ¿Cómo se puede hacer una aseveración de este tipo, especialmente desde un punto de vista informativo, que es la función que debe ejercer un periodista, si no cuenta con esas cifras, esos datos verificables? Y ahí la primera pregunta, a la cual en este momento voy a dejar que ustedes la respondan. Pero eso, digamos que fue la primera alerta. La segunda, al no encontrar yo cifras, dije, bueno, de repente se está refiriendo a que es un problema urgente que tiene que movilizar a todos los actores políticos, porque es un problema mundial, es una amenaza mundial el tema transgénero. Y dije, bueno, donde sí hay cifras es en Estados Unidos. Estados Unidos, además, que tiene una legislación donde se defiende el derecho de las personas transgénero. Y vi que en un país como Estados Unidos, donde existe legislación que protege a los individuos transgénero, sí hay estudios y hay cifras. Y es verdad que dentro de un estudio que encontré, por ejemplo, de la Universidad de Columbia University, ha habido un incremento en los últimos años de casos, de procedimientos.
Pero hay que anotar aquí que precisamente el incremento de casos también se da con los cambios legislativos. Entonces tendríamos que preguntarnos primero a qué se deben estos incrementos. Uno puede intuir que se debe a los cambios legislativos y a un cambio en la cultura donde hay más apertura para procedimientos de personas que están transicionando de un género al otro. Pero en realidad no, eso sería adivinar, no tengo esa respuesta de una manera, es lo que puedo intuir o adivinar. Pero en todo caso, para 2020, el estudio identificaba que habían 12.818 procedimientos realizados en Estados Unidos y se le llama, ¿cómo se llama? De procedimientos afirmativos, perdón. Procedimientos afirmativos de género. Espero tenerlo bien, porque en inglés es Gender Affirmative Procedures, ¿no? Bueno, que estos procedimientos afirmativos de género, o si no queremos llamarlo de transición de un género a otro, si bien habían sido 12.818, la más de la mitad de esos procedimientos, 56.6%, eran procedimientos que no involucraban una mutilación de los genitales, pero sí involucraban procedimientos en el pecho de las personas. En este caso, sería para minorar o remover o para adicionar senos, imagino, nuevamente. No se especifica exactamente. 13.9% de estos procedimientos habían sido procedimientos cosméticos al rostro para poder reafirmar el género con el cual la persona se identifica. Y solo el 35% había sido de reconstrucción genital. Es decir, 4.499 casos, lo que significa un 0.001% de la población de Estados Unidos. No podemos hablar de una situación masiva cuando estamos hablando del 0.001% de la población. Eso para comenzar. Pero más allá de eso, regresando un poco al video en cuestión, es interesante dentro de este discurso proveniente de un comunicador, supuestamente periodista, que se presenta como periodista, solamente se trata el tema desde un punto, ¿no? El punto perjudicial, el punto de estos individuos transgénero como una amenaza hacia la población y hacia la mujer. Y no se hable, por ejemplo, de la vulnerabilidad del cual este grupo sufre y que queda totalmente fuera de discusión. Es más, hay un estudio, porque también lo busqué, de UCLA de 2021, que encontró un estudio hecho en colaboración y en Perú, donde la violencia contra personas transgénero en el Perú es extremadamente alta. Que, por ejemplo, las leyes sobre delitos de odio en el Perú no incluye aquellos delitos de género, no incluye aquellos delitos contra personas transgéneros por motivos de identidad de género. Más allá de eso, un estudio más reciente todavía, de 2024, que se publicó en el Journal of the International AIDS Society, es decir, una revista científica que se dedica a temas de SIDA, y donde decía que, por ejemplo, las mujeres transgénero en el Perú son las más expuestas a contraer el virus de inmunodeficiencia, el VIH. ¿Por qué? Porque hay tanto estigma en el Perú contra las mujeres transgénero que parte de eso hace que prácticamente les sea imposible obtener un trabajo que no sea un trabajo sexual.
como trabajadores sexuales están más expuestas, estas mujeres transgénero, precisamente a enfermedades sexuales, enfermedades de traspaso sexual como es el VIH. Pero esto no se menciona dentro de la supuesta problemática transgénero que además ya hemos visto no es masivo, aún en un país como Estados Unidos donde hay una apertura a estos procedimientos. Pero más allá de eso, es interesante ver el lenguaje que se utiliza. Por un lado, se habla de la defensa de la mujer biológica. Se habla de, además, defender al ser humano ante la tecnología. Pero no está hablando este periodista de la tecnología vista como, por ejemplo, defendernos de la inteligencia artificial, que ya hemos visto que no solamente nos quita trabajos o promete además seguir quitándonos puestos de trabajo, sino que además de eso trae una serie de problemas éticos en torno a la humanidad que vamos a tener que ir resolviendo en el futuro. Pero él no se refiere a esa tecnología, se refiere a tecnología quirúrgica, médica. Habla de la defensa de la vida. En este caso, mezclando un tema que no tiene nada que ver. Está hablando de defensa de la vida, básicamente en contra del aborto, pero el derecho o no al aborto nada tiene que ver con el derecho o no a afirmar una identidad de género y en este caso a un individuo a decidir que quiere someterse, quiere acceder a un procedimiento quirúrgico de afirmación de género. Además de eso, es interesante que en esta presentación, en esta afirmación que hace este periodista, estratégicamente usa el término mutilación de género. Mutilación además de genitales prácticamente, ¿no? Que es lo que muchos dicen. Pero lo que debería usar más bien es el término de cirugía correctiva. Una mutilación, inmediatamente creo que al imaginario colectivo nos trae la imagen de alguien que simplemente está cortando, está agrediendo violentamente. Suena espantoso, ¿no? Si hablamos de mutilación. No, creo que pocas veces hablamos de procesos, si alguna vez, nunca hablamos de procesos médicos como mutilaciones. Hablamos de procedimientos médicos como cirugías, como intervenciones si queremos. Pero utilizar la palabra mutilación obviamente ya está dándole un giro al tema y está creando una reacción emocional, yo diría hasta visceral en la persona que escucha. Entonces, yendo un poco o basándonos en este ejemplo, lo que me gustaría es repasar cuáles son las estrategias comunes cuando se presentan verdades incuestionables como una estrategia de promover una ideología, de politizar un tema, de impactar la opinión pública con respecto a un tema. Para comenzar, se basan generalmente en opiniones y no en datos estadísticos. Cuando usan datos estadísticos, generalmente se amarran de datos estadísticos que son estadísticamente insignificantes y usan la excepción como la generalización. Incluyen temas con alta carga emocional que no tienen relación directa con el tema central. En este caso, por ejemplo, la defensa de la vida y la legalización del aborto dentro de un tema de derecho transgénero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y finalmente, hacen un uso estratégico de términos inapropiados para la situación, como por ejemplo mutilación en lugar de cirugía. Y esto también lo vemos cuando hay discursos, por ejemplo, que ya se está cambiando, pero en torno a la conquista de América,
donde se hablaba del descubrimiento de América, del continente americano, versus conquista. Es importante cuando escuchemos distintos discursos, fijarnos bien en qué palabras y qué verbos y qué adjetivos se utilizan. Porque si nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta de que ciertos términos no son los adecuados y que están siendo utilizados simplemente para un impacto emocional. Y a través del impacto emocional llevar a un proceso de desinformación. Entonces, ¿quiénes usan estas estrategias de polarización, de usar verdades incuestionables como una manera de fomentar ciertas ideologías y posiciones políticas? Para comenzar, los políticos. Y fuera de eso, líderes de opinión, en mayor o menor grado, que tienen una agenda por detrás. Personas a las que no les interesa el diálogo social en ciertos temas. ¿Cómo nos perjudica el uso de estas verdades incuestionables? Y que además, cuando no las cuestionamos, por un lado, como sociedad, nos impiden encontrar un terreno en común. Si no hay diálogo social, ¿cómo podemos encontrar puntos en común con personas que tienen otro punto de vista diferente al nuestro? Nos impiden comprender diferentes realidades. Nos impiden construir mejores sociedades. Al romperse el diálogo social, no hay manera de encontrar un consenso hacia el bienestar de todos. No hay manera de fomentar el respeto, de fomentar el escucharnos, de fomentar el abrir espacios donde podamos cohabitar de una manera civilizada y de un modo que lleve a una sociedad más constructiva, más solidaria, más empática, donde el bienestar de cada uno de los individuos sea importante, sea una prioridad. ¿Cómo podemos protegernos de estas tácticas de desinformación y polarización social? Hay que cuestionar críticamente lo que se nos dice. Hay que construir una sociedad donde haya espacio para el entendimiento, para el diálogo constructivo. Hay que lograr abrir esos espacios de colaboración desde distintas perspectivas. Entonces, creo que siendo críticos, siendo analíticos frente a lo que se nos dice, fijándonos cuando se utilizan términos que no son apropiados para el tema del cual se está hablando. Viendo hasta qué punto lo que se está diciendo se basa en hechos o se basa más bien en generar temores, en utilizar casos puntuales para generalizar y agrandar temas que en realidad no son los que están apremiando a la población y que están afectando a nuestro día a día. Fijémonos hasta qué punto verdaderamente un tema que se nos está presentando como urgente, como crítico, como casi vamos a decir, del fin del mundo, ¿no? Cataclísmico, verdaderamente afecta a la población. Cuestionemos. No quiere decir que no podamos tener nuestra propia opinión y que podamos decir, bueno, personalmente yo no estoy de acuerdo con esto o aquello. Por ejemplo, yo no estoy diciendo si estoy o no de acuerdo con el derecho de las personas a decidir su identidad de género. Esa es una pregunta personal y desde mi punto de vista yo podré tener una respuesta. Pero al acercarme al tema, voy a darme el trabajo de evitar simplemente reaccionar. Voy a investigar, voy a analizar, voy a entender cuáles son los distintos puntos de vista. Voy a entender cuáles son mis valores, mis propios principios, para de ahí tratar de ser coherente con quién soy.
Si para mí es importante vivir en una sociedad donde se respeta al individuo y su libertad, tengo que ser coherente en cada una de las distintas áreas o los distintos aspectos que tienen un impacto directo sobre la sociedad. Voy a defender esos derechos para todos los individuos, porque ahí radica mi coherencia personal. Y bueno, ¿qué podemos ganar al fomentar el diálogo social en tiempos de polarización social? Por un lado, creo que vamos a ganar respeto. Al dar respeto, recibiremos respeto. Vamos a crear una apertura precisamente para entendernos unos a otros. Vamos a aprender, creo yo, o a poner énfasis, porque probablemente ya lo sabemos cómo hacerlo. Vamos a poner énfasis en escuchar al otro. Vamos a evitar apelativos y adjetivos negativos que solamente tratan de apelar a las emociones más bajas, por así decirlo, o más reactivas del ser humano. Creo que lo más importante es que al fomentar el diálogo social, vamos a terminar de entender que estamos todos juntos en esta travesía que se llama humanidad. Y bueno, ese es el fin de la exploración de hoy. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado. Aquí estoy en un día soleado, entre sol y sombra. Y bueno, acuérdense, por favor, de enviarnos sus comentarios, sus preguntas, sugerencias de nuevos temas. Si estos temas les parecen importantes, les parece importante fomentar el diálogo social, denos un like, compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nosotros nos vemos la próxima semana con una nueva exploración.